¿Qué tal, mis hermanos? Bienvenidos a este estudio. Es un gusto estar de nuevo con ustedes. Este es un tema más de la serie Las profecías del tiempo del fin. Y lo que nos ocupa hoy es estudiar el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Hay una obra que Jesucristo está realizando en el cielo y la palabra de Dios ocupa mucho espacio para explicar la obra de nuestro Salvador en favor de nosotros los pecadores. Una obra que terminará pronto, pero antes de eso, todos tenemos que conocer la gracia que el Señor nos está ofreciendo, la misericordia extendida hacia los pecadores, y por la gracia de Dios podamos ser beneficiados por esos servicios que nos ofrece el Señor Jesucristo en el santuario celestial. Para ver lo que Jesucristo ha realizado, está realizando y realizará en el santuario celestial, necesitamos recordar primero cómo sucedió en el santuario terrenal. Ustedes saben que el apóstol Pablo dice que el santuario terrenal, las fiestas, los sacrificios, todo eso era sombra de lo que había de venir. Y recientemente nosotros estudiamos las fiestas, y estas eran fiestas proféticas anunciando eventos importantes en el plan de la salvación. Así que vamos a entrar en materia. Les invito a tomar sus Biblias o sus dispositivos y a seguir la lectura para que podamos encontrar el hilo conductor de la obra de Jesucristo en el santuario celestial. Primeramente, miren ustedes, aquí tenemos una tabla que está apareciendo en pantalla acerca del santuario terrenal y luego el santuario celestial. Para entender la obra de Jesucristo, vamos a ver entonces cómo sucedió en el santuario terrenal. Y primeramente lo que hubo en el santuario terrenal fue una ceremonia de inauguración, ¿sí? Se iniciaron, por así decirlo, los trabajos en el santuario terrenal por los levitas, ¿sí? Y vamos a leer en Éxodo capítulo 40, versículo 9. Vamos a encontrar allí el inicio de estas ceremonias, de estos sacrificios que, como venimos diciendo, apuntaban a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así en Éxodo capítulo 40, versículo 9 y 10. Después tomarás el aceite de la unción, ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Lo primero que sucedió en el santuario terrenal, después de la construcción, después de haber puesto cada cosa en su lugar según la orden del Señor, fue la ceremonia de apertura, ¿sí? La inauguración. También Levítico 8 habla sobre el inicio de los sacrificios. Así como sucedió aquí en la tierra, así sucedió en el cielo, ¿sí? Vamos a Daniel capítulo 9, versículo 24. Daniel 9, 24. Vamos a ver qué dice. Y esto ya no sucede en el santuario terrenal, ya sucede en el santuario celestial. ¿Por qué razón? Porque el texto que vamos a leer está en el contexto de las 70 semanas que el Señor había dado para los judíos, ¿sí? Y miren lo que dice el versículo 24 de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, y para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Al terminar las 70 semanas,
dice que se ungiría al Santo de los Santos. Cuando se habla del final de las 70 semanas, nosotros sabemos que fue en la última semana de estas 70, que en la profecía son 490 años, que comienzan en el 457 antes de Cristo y que marcan también el inicio de los 2300 días. Habla acerca de la obra de Jesucristo, ¿sí? Y van a leer ustedes todos esos versículos que hablan precisamente de que se le quitaría la vida al Mesías y que haría varias cosas, pero lo que nos llama la atención es que dice, y ungir al Santo de los Santos. No se está refiriendo a una persona, se está refiriendo al santuario celestial, ¿sí? Se está refiriendo al santuario celestial. ¿Por qué? Porque Cristo, después de haber padecido, tal como lo profetiza Daniel, el profeta, ascendió a los cielos después de la resurrección, y en el cielo se hace o se lleva a cabo la obra de iniciación, la ceremonia de apertura. Y en Apocalipsis capítulo 4, 5, en Hebreos capítulo 9, versículo 12, y luego del 23 al 24, se habla de la ceremonia de apertura en el cielo. Entonces, lo primero que hace Cristo en el cielo es inaugurar el santuario celestial, o mejor dicho, su obra de intercesión, su ministerio sacerdotal. Y el apóstol Pablo en Hebreos usa mucho espacio para hablar de esta ceremonia. ¿Y por qué es importante decirlo? Porque en muchos textos, especialmente en Hebreos, dice que Jesucristo ascendió y se sentó a la diestra del Padre, ¿sí? Entonces, eso trae algunas dificultades cuando nosotros decimos que Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo en 1844, y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, ¿ascendió al lugar santo o directamente al lugar santísimo? Realmente ascendió directamente al lugar santísimo, pero para llevar a cabo la obra, o mejor dicho, la ceremonia de inauguración, ¿sí? Ahí recordamos a Moisés en la ceremonia de inauguración, en la ceremonia de apertura, y Moisés hizo un tipo de Cristo. Cuando el Señor asciende a los cielos, es entronizado y comienza su ministerio sumo sacerdotal en favor del hombre. Y como aprobación del cielo, desciende el Espíritu Santo en el Pentecostés. ¿Sale? Muy bien, entonces, el santuario celestial fue inaugurado en el año 31 después de Cristo, de nuestra era, cuando Jesucristo ascendió a los cielos. Ascendió directamente entonces al lugar santísimo, porque en la ceremonia de inauguración fue Moisés directamente al lugar santísimo para ungir los utensilios, el altar, el arca, y poder comenzar con el ciclo de ceremonias y de sacrificios. Ahora, la siguiente parte de la obra en el santuario terrenal era el servicio diario, ¿sí? El servicio diario, lo que nosotros conocemos también como el tamid, que no solamente se refiere a sacrificios, sino al continuo, las lámparas, el incienso y también, por supuesto, los sacrificios. Por ejemplo, en Números capítulo 28, versículo 3, se habla ahí del continuo. Números 28, 3, mire cómo dice. Dice, también les dirás, esta es la ofrenda quemada que presentaréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año cada día será el holocausto continuo. Una vez que se iniciaron los servicios en el santuario, continuamente se debería ofrecer sacrificio, continuamente debían estar los panes en la mesa, continuamente debían arder las lámparas, continuamente debía haber incienso en el altar,
y ese continuo, esa obra diaria, el sacrificio diario, también estaba apuntando a la obra de Jesucristo en el santuario celestial, y va en ese orden. Primeramente, en el año 31 es el comienzo del ministerio de Cristo en el santuario celestial, y a partir de ahí comienza la intercesión, ¿sí? Lo que llamamos el sacrificio diario. Ustedes saben que ese sacrificio era por los pecados, una constante intercesión, y eso es lo que Cristo hace. Podemos decir del año 31 hasta 1844, que es cuando el profeta Daniel dice que comenzará la purificación del santuario. Pero vamos a leer Hebreos capítulo 7, versículo 25 al 27, porque allí habla de la intercesión de Cristo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 al 27. Dice de la siguiente manera: por eso también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Noten ustedes que el apóstol Pablo hace una comparación entre los sacrificios diarios que celebraban los levitas, los sacerdotes, y la obra de Cristo en el santuario celestial. Dice, él no tiene necesidad de cada día ofrecer sacrificios. Pero, sin embargo, su único sacrificio sí nos da intercesión cada día. Por eso es que nos anima a acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia. Entonces, el Señor, con un solo sacrificio, está realizando la intercesión, lo que vemos nosotros como el servicio diario o el continuo. Pero esta obra de intercesión tendrá un final, ¿sí? Y la obra de intercesión termina cuando viene el servicio anual, el día de la expiación. Y vamos ahí a Levítico capítulo 16. De paso, quisiera decirles que el centro del Pentateuco es Levítico capítulo 16. Y ustedes saben que hay una estructura en el pensamiento hebreo que se llama quiasmo, ¿sí? Quiasmo es como un sándwich, como una torta, que lo que está en el centro es lo más importante. Hay estructuras así mucho en la Biblia, y lo que está en el centro del Pentateuco es Levítico capítulo 16, y habla del día de la expiación. Así que eso nos dice ya desde su estructura qué tan importante es el día de la expiación, porque ahí el Señor iba a realizar una obra muy especial. Y mire cómo dice Levítico capítulo 16. Dice, después tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Luego echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, y una suerte por Jehová y la otra por Azazel. Nos falta tiempo y espacio para hablar acerca de los sacrificios y lo que se hacía en el día de la expiación, pero el resumen dice el 16 de Levítico: así purificará el santuario a causa de todas las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones, de todos sus pecados, y de la misma manera también hará con el tabernáculo de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. El día de la expiación entonces tiene como punto principal la purificación, eliminar el pecado, ¿sí?
En el servicio diario los hijos de Dios confesaban sus pecados, traían un animalito inocente que ocupara su lugar y esa sangre que derramaba el animalito inocente, el cordero, era llevada dentro del santuario y ahí se quedaba. Durante todo un año se realizaba el continuo. Así que los pecados del pueblo contaminaban el santuario. Y por eso la necesidad del día de la expiación para purificar el santuario y sacar esos pecados del santuario y ponerlos sobre la cabeza del macho cabrío que estaba representando a Satanás y así eliminar el pecado. Entonces, Cristo en la realidad, eso es lo que va a hacer. Ahora en el tiempo de la intercesión, en el tiempo de confesar los pecados, de traerlos al santuario, Cristo dice, acérquense confiadamente al trono de la gracia. Si alguno pecare, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Es momento de llevar nuestros pecados a Cristo porque la intercesión va a culminar muy pronto. De hecho, si la profecía de los 2300 días dice que al terminar este tiempo se purificaría el santuario, y vimos que la profecía de las 70 semanas comienza en el 457, pues también en el 457 antes de Cristo, con la reconstrucción de Jerusalén, comenzaron los 2300 días. Y si hacemos la cuenta, llegamos a 1844. En 1844, según Daniel 8:14, y todo lo que hemos estudiado sobre ese tema, comenzó la obra de purificación del santuario. Pero hay algo especial ahí, que cuando viene el día de la expiación no termina la intercesión. O sea, mientras dure la expiación, no termina luego la intercesión. Pero sí hay un momento en el que ya no se pueden traer más pecados al santuario. Y es momento entonces de purificar el santuario. Cuando los pecados se van a sacar del santuario para ponerlos sobre la cabeza de Satanás, ya no se pueden traer más pecados, ¿sí? Por eso es importante considerar lo que dice Apocalipsis capítulo 15. Habla del final del ministerio intercesor de Cristo y de la purificación del santuario. La purificación del santuario es la eliminación total del pecado. Al final es Satanás quien va a cargar esos pecados. Dice Apocalipsis capítulo 15, versículo 5. Después de esto miré y fue abierto en el cielo el santuario del tabernáculo del testimonio. Noten ustedes que en Apocalipsis también hay una estructura. En Apocalipsis, en la primera parte se habla del candelabro, se habla del altar, y esa obra se refiere a la que hace Cristo en el lugar santo, ¿sí? La obra de intercesión se refiere a los servicios o beneficios que daba el lugar santo. Pero ahora cuando Apocalipsis dice que se mira en el santuario el tabernáculo del testimonio, está haciendo referencia al arca, ¿verdad? Donde estaba la ley de Dios. Y dice el versículo 6, del templo salieron los 7 ángeles con las plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de oro de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Versículo 8, y el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se cumplieran las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Qué nos están diciendo estos textos? Que hay una obra que se realiza en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el día de la expiación. Así que lo que se está hablando aquí en Apocalipsis capítulo 15 es del día de la expiación, pero en su parte final, ¿sí? En la parte final, cuando ya el Señor
ya no puede seguir recibiendo los pecados porque es momento de el juicio, de darle la paga a cada uno según sus obras. Y se ve el arca del testimonio de Dios. ¿Y qué había en el arca del testimonio? Estaban los 10 mandamientos, ¿verdad? Y que dice el apóstol Santiago que por medio de esa ley seremos juzgados. Así que qué importante es considerar que en el santuario celestial se hace referencia a la ley de Dios y que eso tiene que ver justamente con el juicio, ¿verdad? Esa es la ley, el código por el cual el Señor va a evaluar la vida de las personas. Y el versículo 8 nos dijo también que nadie podía entrar en el templo, o sea, ya no hay más intercesión. Cuando cesa la intercesión de Cristo, termina el tiempo de gracia y cuando termina el tiempo de gracia, entonces vienen las 7 plagas. Cuando vienen las 7 plagas que se mencionan en el capítulo siguiente, es porque la humanidad ya se ha dividido en 2 grupos, justos e injustos, ¿sí? Así que la gracia no siempre estará abierta. Un día la intercesión de Jesucristo en favor de nosotros va a terminar en el santuario celestial. Y es algo que nosotros debemos pensar a menudo, porque el Señor nos avisa con tiempo para que nosotros podamos hacer la preparación de vida. Si no proyectamos nuestros pensamientos hacia estos momentos solemnes que estamos viviendo en la historia, no sentimos una urgencia de entregar el corazón a Cristo, de poner nuestra vida en armonía con los mandatos de Dios. Es más, se predica por allá un milenio de paz y donde todos se van a convertir. Eso hace que uno se confíe, que no sienta la urgencia de entregar el corazón a Dios. Y ciertamente debemos saber que si recibimos el llamado de Dios para entregar nuestra vida, debemos hacerlo, no mañana. Dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Entonces, apremia que nosotros y nuestros amigos, nuestros hermanos puedan saber de la urgencia de entregar el corazón a Cristo. Porque no sabemos 2 cosas. No sabemos cuándo Cristo vendrá o cuándo nosotros pasaremos al descanso. Pero es cuando hay vida que podemos tener esperanza. Después de eso, no hay más oportunidades. Cristo dejará de interceder por nosotros un día para eliminar el pecado para siempre. Y en Hebreos capítulo 10, hablando del ministerio de Cristo, miren qué bellas palabras para describir el ministerio de Jesús y también la invitación para nosotros los pecadores para aprovechar eso que Jesús está haciendo ahora. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Recuerden que el sumo sacerdote entraba una vez al lugar santísimo al año y solo iba de visita. Pero ahora el Señor Jesucristo nos está invitando a todos a entrar, ¿hasta dónde? Hasta el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Tenemos también un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Y escuchen esta invitación. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que, mis hermanos, acerquémonos ¿de qué manera? Confiadamente al trono de su gracia, porque es en este momento en el que el Señor Jesucristo intercede todavía por nosotros. Pero pronto se cerrará la gracia. Pero qué gran bendiciones
que nosotros podamos saberlo y podamos aprovechar ahora que tenemos vida y ahora que hemos recibido esta invitación llena de gracia, llena de misericordia, para que podamos poner nuestra vida en armonía con Dios y podamos ser herederos del reino de los cielos. Y así quedaría la obra de Cristo en el santuario celestial. Ahí está, por falta de tiempo, como decíamos, no vimos más detalles, pero ojalá podamos mantener en nuestra mente la idea principal, lo que Cristo hace ahora por nosotros y la invitación que recibimos, acercarnos confiadamente al trono de la gracia para hallar fortaleza para el tiempo de necesidad. Que el Señor les bendiga y el Señor bendiga su palabra hoy y siempre.